Shalom a todos, buenas tardes. Shalom Nori, Diego, Ángel, Erika, Gaby, Meli, Jorge, Blanca. Shalom Claudia. Sean todos bienvenidos. Vamos a estar dando una nueva serie, que va a estar hablando acerca de Yeshua, su vida, su obra completa. Y vamos a estar utilizando dos tipos de niveles. Se van a encontrar con que cada post, cada charla, cada video va a tener un tipo de nivel de acuerdo al nivel de interpretación hebreo. En el entendimiento hebreo hay 4 niveles. Pashat, que es el significado simple, obvio, superficial, significado de cualquiera cuando lee las escrituras. Remes es una pista, es el significado un poco más profundo que está justo más allá de lo literal. Y estos dos juntos van a estar siendo el nivel 1. En cuanto a que se va a tratar de un nivel más simple de interpretación y de estudio temático. El nivel 2 va a estar conformado por Derash y Sod, siendo que Derash es el nivel de indagación de un significado comparativo, estudio etimológico, ya tiene más profundidad todavía. Y Sod es el significado secreto, un significado que es dado por inspiración o revelación. Este último muchas veces aparece, otras veces no, sin embargo va a quedar en estos dos tipos de niveles de estudio. Se van a dar cuenta, por así decir, que vamos a tener estudios más simples y estudios un poco más avanzados. Hoy vamos a comenzar con este estudio. La palabra se hizo carne, ¿sí? Vamos a dar una breve introducción. Las escrituras son el hablar de Elohim y constan de 2 secciones. La primera sección es el Tanaj, y ahí Elohim habló por los profetas. En la segunda, el Berij Hadashah habló en el Hijo. En la persona del Hijo, dice Nibrim, ¿sí? Esta sección se compone de los 4 evangelios más C, las epístolas, el libro de Gilgalut. Lo que el Hijo habló mientras estuvo en la carne se encuentra en los 4 evangelios. Después de su resurrección, siguió hablando como Ruach por medio de los apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos en Yahanan, en el capítulo 16. Por lo tanto, el Berij Hadashah es simplemente el Hijo que nos habla, o sea, es el Hijo impartido a nosotros como vida y como el todo, para que seamos su cuerpo, su expresión, la congregación. Las escrituras son un libro de vida. Esta vida es la persona viviente de Mashiach. En el Tanaj, Mashiach es descrito como aquel que había de venir. En el Berij Hadashah llegó aquel cuya venida se había predicho. Así que el Berij Hadashah es el cumplimiento del antiguo. El Berij Hadashah está contenido en el Tanaj y el Tanaj se expresa en el Berij Hadashah. Estas 2 secciones son en realidad una sola, la cual revela a la persona que es nuestra vida. El Berij Hadashah es simplemente un cuadro vivo de una persona, en la cual es completamente maravillosa. Él es Elohim y también es hombre. Él es la mezcla de Elohim y el hombre, porque en él las naturalezas humanas y divinas se mezclan. Él es el rey y es el esclavo también. Él es maravilloso. El mover del Adón en Galilea y en Judea. La Besorá de Yahanan narra principalmente lo que el Adón realizó en Judea y las profundas palabras que habló allí. En contraste, Mordejai relata el ministerio que el Adón llevó a cabo en Galilea y no habla mucho de lo que hizo y enseñó en Judea. Las otras 2 Besorot contienen una mezcla de ambos. En el siglo I, Palestina estaba compuesta por las regiones de Judea, Samaria, Galilea y Perea, y algunos incluyen también Idumea. En el post impreso, cuando salga el online, van a encontrar un mapa visual para tener una idea de cuáles son esas regiones. La vida pública de Yeshua transcurre fundamentalmente en Galilea, con centro en Cafarnaúm, y en Judea, con centro en Jerusalén. Esos son los 2 puntos centrales de su ministerio. Los habitantes de Judea eran los más celosos, conservadores de la pureza de la religión, o al menos en
exterior, evidentemente. No consideraban judíos, es decir, hermanos de religión, a los samaritanos. Toleraban a los galileos, si bien los consideraban gente ignorante, algo así como provincianos, ¿sí? Y no del todo puros, según ellos. En Jerusalén se encontraba el templo, el corazón de la religión judía. También en Judea se encuentra Belén, que es el pueblo de nacimiento de Yeshua, y Betania, donde frecuentaba la casa de Lázaro, Miriam y Marta. Necesitan familiarizarse también con la parte geográfica, porque Yeshua anduvo caminando, yendo de un lado al otro, y es importante saber dónde estaba cuando dijo cada cosa que dijo. Galilea, al oeste del mar de Galilea, también llamado lago de Genesaret o mar de Tiberíades, así aparece también en las escrituras, era una región cosmopolita con mucha actividad comercial. Este mar de Galilea está arriba donde termina el río Jordán. El río Jordán no es que termine ahí exactamente, pero se abre precisamente lo que es conocido como mar de Galilea o lago de Genesaret, ¿sí? En la zona norte, ya llegando bastante cerca de lo que sería Fenicia y Siria. Sí, todavía falta, no está dentro de esa región, pero estamos bien al norte. En cambio, Jerusalén sabemos que está en la parte más central y baja de lo que sería Israel. En esta región, en Nazaret, se crió Yeshua, y los bellos alrededores del lago fueron una zona muy frecuentada en sus predicaciones. Cafarnaúm es un pueblo pesquero que vivió un breve periodo de auge comercial para luego desaparecer por completo. Fue una especie de cuartel de operaciones de Mashiach en sus frecuentes excursiones por la región Galilea. Toda la región de Palestina estaba bajo el dominio de los romanos, si bien el régimen era variable. En el mejor de los casos había un rey, supuestamente judío, un títere de Roma, y si no, se designaba directamente un gobernador o procurador romano. En todos los casos, si eran gobernadores crueles, y los judíos los odiaban profundamente, como así también los publicanos, que recaudadores de impuestos para los romanos. Abundaban los grupos que buscaban la manera de liberarse del yugo romano, y las revueltas eran frecuentes. Cuando nació Yeshua, gobernaba el rey Herodes el Grande, de origen idumeo. A su muerte, su hijo Herodes Antipas dominó Galilea y Perea, y a sus hermanos Filipo y Arquelao les correspondió Iturea y Judea Samaria respectivamente. Cuando vean el mapa van a poder encontrar las regiones. Pero Arquelao fue después removido por Roma, que designó un procurador romano. En tiempos de la vida pública de Yeshua era Poncio Pilatos. Si deseamos conocer la historia de la vida del ministerio que el Adón llevó a la tierra, debemos aprender a unir todas las Besorot para tener el panorama completo geográfico e histórico. Vamos a ver que las Besorot verdaderamente son 4 biografías de la misma persona. Yeshua es el que lo incluye todo. Él tiene muchos aspectos. Nadie puede agotar las palabras para decir quién es él. Aparte de Yeshua, ¿quién tiene 4 biografías escritas de su vida? Sí, todas juntas en un mismo libro. Aunque el Berija Dashá es un libro breve, empieza con 4 biografías de una sola persona, 4 libros que nos narran la vida de Mashiach. Cada uno de nosotros tiene 4 lados, ¿sí? El frente, la espalda, el lado derecho, el lado izquierdo, ¿sí? Si ustedes me ven de frente, pueden ver 7 orificios en mi cara, pero si les doy la espalda, todos esos orificios van a desaparecer. Por el lado derecho se puede ver un pequeño orificio, por el lado izquierdo otro. Si quieren una copia exacta de mi imagen, necesitan tomar una fotografía de cada lado, ¿sí? Y esto es lo que ha hecho el Berija Dashá. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Porque Mashiach tiene por lo menos 4 aspectos principales. Son los 4 aspectos principales de lo que él hizo en su obra en la tierra. Mashiach es maravilloso. Necesitamos conocerlo en todos sus aspectos. Debido a que él es el que incluye todo y es inescrutablemente rico, requiere varias biografías. Tiyá, Mordejai, Luca y Yahanan presentan diferentes aspectos de Mashiach porque cada escritor era una persona
persona distinta. Por ejemplo, Matías era recaudador de impuestos. Entre el pueblo judío de los tiempos antiguos, el recaudador de impuestos era una persona muy despreciada. No obstante, Matías escribió la primera biografía de Mashiach. Mordejai era un hombre común y corriente, Luca era un médico y un gentil. Al principio Yohanan era un pescador, con el tiempo llegó a ser un apóstol de edad avanzada con bastante experiencia. Cada uno escribió una biografía diferente acerca del mismo Mashiach, pero desde aspectos diferentes de él. Esta persona viviente requiere muchas biografías, la verdad. En contraste con las profundidades reveladas en la Besorá de Yohanan, por ejemplo, la Besorá de Mordejai presenta al Adón como el Salvador esclavo. En la Besorá de Mordejai no vemos al Salvador Elohim, como se ve en Yohanan, al Salvador Rey, que es revelado en Matías, ni al Salvador Hombre, que presenta Lucas. La Besorá de Mordejai presenta un aspecto particular de Mashiach, el del Salvador esclavo. Así cada una de ellas se enfoca en un aspecto de la obra del Adón. En Yohanan vemos a Elohim, en Matías al Rey, en Lucas al hombre, en Mordejai al esclavo. Uno no esperaría oír cosas excelentes, profundas ni maravillosas acerca de un esclavo. En cierto sentido, no es fácil hablar de la Besorá de Mordejai, y sin embargo es la que más deberíamos estar incorporando en nosotros. Esto también se corresponde con las 4 criaturas vivientes que están delante del trono: el león, el rey de Matías, el águila, el Elohim de Yohanan, el hombre de Lucas, el buey, el esclavo de Mordejai. Son todas las partes de la creación que deben ser restauradas, que están esperando ansiosamente la manifestación de los hijos del reino para la completa restauración de la tierra. Ahora vamos a empezar directamente con el estudio mismo acerca de que vamos a hablar de la palabra se hizo carne, y esto está en el libro de Yohanan. En primer lugar, hablaremos del pensamiento central de las Escrituras, vida y edificación. En primer lugar, en cuanto a la vida, la obra creadora de Elohim se centró en la vida. Esto se revela en Bereshit 1. Después de que Elohim creara al hombre, lo puso frente al árbol de la vida, lo cual indica que su deseo era que él lo recibiera como vida. Esto se revela en el capítulo 2 de Bereshit. Los santos del Tanaj disfrutaron a Elohim como su vida. Incluso los salmistas los disfrutaron como vida. En el Berij Hadashah, Elohim vino en la persona del Hijo para hacer la vida del hombre. Esto se revela plenamente en la Besorá de Yohanan, especialmente en el capítulo 1, en el capítulo 10, donde dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Finalmente, Mashiach es la vida de los creyentes del nuevo pacto, así como nos dicen Colasillín, todos tenemos a Mashiach como nuestra vida. En la eternidad, el árbol de la vida, el río de la vida, estarán en la nueva Jerusalén, lo cual indica que Elohim será la provisión de vida para todos, sus redimidos para siempre. Esto está en el capítulo 22 de Gigalut. Luego tenemos la edificación. Ya vimos que el río fluía del Edén, ¿no es cierto? Llevaba oro, perlas y onis. Estas cosas las hemos estudiado en muchos otros estudios. Esto es un tipo de la edificación de la congregación y finalmente lo que lleva a la nueva Jerusalén. Elohim usó una costilla de Adán para edificarle una novia, y esto es un tipo de la edificación de la congregación y finalmente de la nueva Jerusalén. Elohim quería que el hombre fuera su novia. Esta novia es simbolizada por una ciudad, ya que en las Escrituras una ciudad siempre se visualiza como una mujer. Por lo tanto, una ciudad es el símbolo de la esposa corporativa. Y ahora vamos a estar viendo precisamente cómo es esta edificación y cómo está siendo duplicada siempre por Hasatán. En primer lugar, tenemos precisamente la edificación de la ciudad de Hanoch, o Anoch, mejor para separarlo correctamente del otro Enoch, ¿sí? No equivocarse, este es el hijo de Caín. No, antes de que Elohim edificara a su esposa corporativa en la tierra, Hasatán construyó su primera falsificación, la ciudad de Anoch, la que fue nombrada de esta manera en honor de este hijo de Caín. Esto está en el capítulo 4 de Bereshit. La ciudad de Anoch fue una falsificación diabólica concebida por Hasatán a fin de obstaculizar el propósito de Elohim. Después tenemos la edificación del arca de Noah.
La ciudad de Anoch produjo una cultura que corrompió a toda la humanidad, lo que ocasionó el juicio del diluvio. Pero antes de que ocurriese ese diluvio, Elohim le dijo a Noah que edificara un arca. Según Kefa Aleph, el arca tipifica a Mashiach. La edificación del arca era lo contrario a la falsificación de Hasatán, la ciudad de Hanoch. Toda la gente mundana de aquella época estaba incluida en esa ciudad, pero Noah se mantuvo separado, construyendo un arca que traería la salvación por parte de Elohim. Luego tenemos la edificación del altar y la tienda de Noah. Después del diluvio, Noah construyó un altar y levantó una tienda, en los capítulos 8 y 9 de Bereshit. El altar era la tienda, era el lugar para adorar a Elohim, la tienda era para vivir. Noah edificó estas dos cosas, las cuales eran en miniatura la tienda y el altar que después los hijos de Israel edificarían para adorar a Elohim. La edificación de la torre y la ciudad de Babel. Los descendientes de Noah edificaron la torre y la ciudad de Babel en el capítulo 11 de Bereshit. La torre estaba en oposición al altar de Noah y la ciudad en oposición a la tienda. Tanto la torre como la ciudad constituyeron la segunda falsificación por parte de Hasatán, quien se oponía a la obra edificadora de Elohim. Luego tenemos la edificación del altar y la tienda de Abraham. Entre los descendientes rebeldes de Noah, Elohim llamó a Abraham. En contraste a la torre y la ciudad de Babel, Abraham edificó un altar y levantó una tienda. En los capítulos 12 y 18 de Bereshit, el altar y la tienda de Noah estaban en oposición a la ciudad de Anoch, ¿sí? Lo que hizo Abraham se oponía a la torre y a la ciudad de Babel. En Babel había una torre, pero Abraham edificó un altar. En Babel había una ciudad, pero Abraham levantó una tienda. Por lo tanto, lo que Elohim edificaba por medio de Abraham iba en contra de la falsedad edificada por Hasatán en Babel. Luego tenemos el edificio representado por Sodoma. Mientras Abraham vivía en una tierra, su sobrino terminó en Sodoma, la cual era otro edificio falso de Hasatán, ¿sí? Capítulos del 13, 18 y 19. Según la historia, Babel era una ciudad idólatra y Sodoma era una ciudad pecaminosa. El edificio en el sueño de Jacob, Betel. Teniendo de fondo a Babel y Sodoma, Elohim, conforme a su elección, visitó a Jacob, un suplantador. Jacob no sabía nada acerca de la elección de Elohim, él solo sabía cómo ser astuto. Sin embargo, Elohim era soberano y lo obligó a dejar a sus padres. Mientras vagaba, una noche se quedó dormido en la intemperie. Esa noche soñó que una escalera estaba colocada en la tierra y llegaba hasta el cielo. Bereshit 28. Y los malajín de Elohim subían y descendían por ella. Cuando Jacob se despertó, dijo: «¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo». Como ya mencionamos, Betel significa casa de Elohim. En Bereshit dice precisamente que Jacob tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. De acuerdo con las escrituras, una piedra simboliza a una persona transformada y también indica un umbral. Un umbral es la entrada a otro lugar y en las escrituras implica siempre un pasaje a un nivel superior, uno que el hombre ha perdido y debe recuperarse. Según las escrituras, el aceite simboliza el Ruach HaKodesh, quien alcanza a los seres humanos. Cada vez que Elohim llega a un ser humano por medio del Ruach HaKodesh, esa persona llega a ser parte de Betel, de la casa de Elohim. Todos nosotros somos piedras que han sido ungidas con aceite, por lo tanto somos Betel. Aunque no sé de dónde Jacob obtuvo el aceite, él ungió la piedra y la llamó Betel. La edificación de las ciudades de almacenaje de Faraón. A pesar de todo esto, los descendientes de Jacob no permanecieron en la tierra prometida, sino que bajaron a Egipto, donde fueron obligados a construir unas ciudades de almacenaje para Faraón. Esto está en Shemot, las cuales constituyeron otra falsificación de Satanás. ¿Se han dado cuenta de cómo se alterna lo positivo y lo negativo de la obra edificadora de Elohim y las falsificaciones de Hasatán? Esto se asemeja al cambio entre el día y la noche. Luego de la noche viene el día y viceversa. Después del sueño positivo de Jacob, se llevó a cabo la construcción de las ciudades de almacenaje para Faraón, las cuales estaban llenas del deleite mundano. La edificación del tabernáculo.
Después de la noche, representadas por estas ciudades, vino el día, con la edificación del tabernáculo. Shemot 25. Por medio de todas las ciudades, por el lado negativo, tenemos la edificación del tabernáculo, de todas las ciudades por el lado negativo, tenemos la edificación del tabernáculo de Elohim por el lado positivo. Los descendientes de Jacob fueron rescatados de Egipto y llevados al monte Sinai. Después de ser liberados de la atadura de Faraón, se constituyeron el pueblo libre de Elohim y por la misericordia y la gracia de Elohim fueron hechos un reino de sacerdotes. Entonces, Elohim les encomendó que construyeran un tabernáculo que sería su tabernáculo en la tierra. Les mostró el modelo celestial que debían seguir para edificarlo conforme a su plan y diseño. Así lo hicieron y a partir de ese momento llegó a existir en la tierra un edificio que en la realidad y en la práctica era el edificio de Elohim, su tabernáculo en la tierra. Este tabernáculo junto con el altar fue el agrandamiento de las tiendas y los altares de Noah y Abraham. No solo era el tabernáculo de Elohim, sino también el lugar donde los sacerdotes de Elohim podían permanecer con él. No solo era un tipo completo de Mashiach, sino también una prefigura de la congregación como el agrandamiento de Mashiach. Todos los utensilios dentro de este eran tipos de los diferentes aspectos de Mashiach, quien es el contenido de la congregación. Esto en tipología cumplió el plan de Elohim, expresó el deseo de su corazón y lo satisfizo. Por lo tanto, después de que fue construido y erigido, la gloria de Elohim llenó el tabernáculo. En el capítulo 40. La edificación del templo. Después de que se edificó el tabernáculo, este se transportó por el desierto, fue llevado a la tierra prometida, donde permaneció así como el tabernáculo de Elohim en la tierra hasta que se construyó el templo. Capítulo 6 de Melahim Aleph. El tabernáculo fue utilizado por alrededor de 500 años, ¿sí? Desde el 1500 antes de la era común hasta el 1000 aproximadamente, y su relato se encuentra desde Shemot hasta Melahim Aleph. El templo era más grande y más sólido que el tabernáculo, pero su propósito y función eran los mismos. Tipificaba a Mashiach y la congregación de manera completa. Con la construcción del templo hasta cierto punto se cumplió el sueño de Jacob. En la tierra existía una casa de Elohim, una construcción más sólida, hecha de piedra con un fundamento sólido. Esta duró por 400 años, ¿sí? Desde el 1000 aproximadamente hasta que fue destruida por los babilonios alrededor del 600, ¿sí? Antes de la era común. Su relato se encuentra en Melahim Aleph hasta Ezra, la edificación de Babel. En oposición al templo y la ciudad de Jerusalén, Hasatán edificó la ciudad de Babel. Esto está en Daniel 4, la cual fue una falsificación aún mayor. Nabucodonosor, el rey de Babel, con sus ejércitos, destruyó el templo de Elohim, se llevó los utensilios de este para Babel, colocándolos en el templo de los ídolos. Esto está en Divrei Hayamim Bet, en el capítulo 36. Por medio de esto podemos ver cómo Hasatán ha estado obstaculizando y dañando constantemente la edificación del tabernáculo de Elohim en la tierra, lo cual no quiere decir que no haya estado haciendo perfectamente lo que Yahweh quería que hiciera. La reedificación del templo y de Jerusalén. 70 años después de la destrucción del templo, algunos judíos regresaron de su cautiverio y reconstruyeron el templo. Esto está en el capítulo 1 de Ra. Esto constituyó la restauración del edificio de Elohim. Sin embargo, la presencia de Elohim no llenó este segundo templo, ni tampoco el de Herodes. Esto fue así porque Elohim ya había retirado su gloria de él, pero el templo debía permanecer en pie hasta la venida de Yeshua para rasgar el velo y para que fuera destruido en el momento cierto, dando las señales correspondientes. La edificación de la congregación. En Matillá 16, el Adón profetizó que él edificaría la congregación, la cual es el cumplimiento del tabernáculo y del templo de Elohim como su tabernáculo en la tierra. Después de que el Adón llevó a cabo la redención, resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos con el fin de enviar el Ruach, se comenzó la edificación de la congregación. Esta edificación ha durado por tantos siglos como vemos, ¿no es cierto? Y continuará hasta la segunda venida del Adón, ya son más de 20 siglos.
a fin de edificar la congregación. El Adón edificó las congregaciones locales, ¿sí? Como se ve en varios lugares en las Escrituras. En realidad, la edificación de la congregación es llevada a cabo por las congregaciones locales. Ese es el comienzo, ese fue el nacimiento. La edificación de las congregaciones locales es algo práctico que era necesario para la expansión. Aunque la congregación en el ámbito universal es única, las congregaciones locales como expresión de la congregación universal son muchas. La edificación de la congregación universal comenzó con la edificación de las congregaciones locales. Esto se ha llevado a cabo de esta manera y así continuará hasta que sea edificada completamente, hasta que el cuerpo sea levantado por completo. Sin embargo, no son importantes las congregaciones locales, sino la edificación completa. La edificación de la Babel religiosa y política. Hasatán, con el fin de oponerse a la obra edificadora de Elohim y obstaculizarla, edificó la Gran Babel con sus aspectos religiosos y políticos, como aparece en Gilgalut 17 y 18, que es su máxima falsificación. La Babel religiosa es expuesta en el capítulo 17, la política en el 18. Estos dos aspectos de Babel constituyen la falsificación máxima, consumada y final de Hasatán en su meta de obstaculizar la obra de Elohim y van en contra de la edificación máxima de Elohim, a saber, la Nueva Jerusalén. La obra edificadora de Elohim, en especial la edificación de la congregación, tendrá su consumación precisamente en la Nueva Jerusalén, la cual es su edificación máxima. Lo que edifica Hasatán tendrá su consumación en la Gran Babel, y lo que Elohim edifica llegará a su consumación en la Nueva Jerusalén, la cual cumplirá al máximo el propósito eterno de Elohim, lo expresará y satisfará totalmente por toda la eternidad. Por lo tanto, tenemos ante nuestros ojos un breve esquema de las Escrituras en su totalidad que nos muestra dos líneas, la vida y la edificación. En segundo lugar, tenemos la posición que ocupan los escritos de Yahanan en las Escrituras. Vamos a ver esto. El ministerio de Yahanan es un ministerio que remienda por medio de la vida. Kefá estaba pescando cuando fue llamado por el Adón, pero cuando Yahanan fue llamado, él estaba remendando la red. Kefá pescó mucho, es decir, atrajo multitudes. Sin embargo, Yahanan remendó la red espiritual porque su ministerio era un ministerio que remienda por medio de la vida. La vida es lo único que puede remendar y cubrir todos los agujeros de la red espiritual. ¿Cuán necesario es esto en la actualidad? Hay tantos agujeros en la red creyente. ¿Quién puede remendarlos? Solo la vida. Es por eso que hemos sido inquietados muchas veces con este asunto de la vida. Algunas personas se burlan de nosotros y dicen no saben otras palabras que no sean vida. Sí, en cierto modo solo conocemos la vida. No conocemos nada más porque no necesitamos nada más. La vida es lo único que necesitamos. La vida con mayúscula. La vida que es Mashiach. Todas las otras cosas rompen la red, pero la vida la remienda. Necesitamos el ministerio de Yahanan, que es el último, con el cual concluyen todas las Escrituras. Este es el ministerio que remienda por medio de la vida. Los escritos de Yahanan son la palabra final, son las últimas palabras de la revelación divina presentada en las Escrituras. La última palabra siempre es la decisiva. Se puede decir mucho, pero la decisión se dice al final. La Besorá de Yahanan es la última de las Besorot, sus epístolas fueron las últimas, ¿sí? Y su revelación es el último libro, no solo del Berihá, sino también de todas las Escrituras. Por lo tanto, sus escritos constituyen la palabra final de la revelación divina. En tercer lugar, vemos el contenido de la Besorá de Yahanan. Es una sinopsis de todas las Escrituras, ¿sí? Las Escrituras son un libro de vida y de edificación y la Besorá de Yahanan también se centra en estos dos temas. Tiene dos secciones. La primera sección es la venida del Adón. La primera sección de la Besorá de Yahanan está compuesta por los primeros 13 capítulos. Trata de la venida del Adón Yeshua, en la cual introduce a Elohim en el hombre y lo da a conocer. Esta sección nos dice que el Adón era la palabra de Elohim mismo, quien vino por medio de su encarnación para introducir a Elohim en el hombre y para darle a conocer. Antes de su encarnación, él estaba separado del hombre. Elohim era Elohim, el hombre era el hombre. Sí, sin embargo, por medio de su encarnación, él introdujo a Elohim en el hombre. Elohim se hizo uno con el hombre llamado Yeshua, un hombre que era tanto Elohim como hombre.
aunque nadie jamás ha visto a Elohim, por medio de la encarnación del unigénito Hijo de Elohim le ha dado a conocer en vida, en luz, en gracia, en realidad. Veremos más al respecto en los mensajes siguientes. Por ahora es suficiente recordar que en la primera sección de la Besorá de Yahanan vemos cómo Elohim fue introducido en el hombre y cómo él se dio a conocer al hombre. En segundo lugar tenemos la segunda sección. El Adón parte en la muerte y regresa en la resurrección. La segunda sección, que está compuesta por los últimos 8 capítulos, abarca el hecho de que el Adón parte en la muerte, regresa en la resurrección a fin de introducir al hombre en Elohim, de permanecer en el hombre y con miras a cumplir la obra edificadora de Elohim. En la primera sección, él introdujo a Elohim en el hombre. En la segunda, él pasó por la muerte y la resurrección para introducir al hombre en Elohim. De esta manera, él puede entrar en el hombre, permanecer en él y estar con él a fin de cumplir la obra edificadora de Elohim. Aunque el vocabulario de la Besorá de Yahanan es sencillo y es breve, este libro es muy profundo. El vocabulario es tan elemental que incluso un niño de primer grado podría leerlo en gran parte. En el principio era la palabra, yo soy la luz, yo soy la vida. Estas declaraciones son sencillas, pero su significado es muy profundo. ¿Qué significa la expresión la palabra? ¿Qué significa la frase en él estaba la vida? ¿Qué puede definir lo que es la vida? Es insondable, está muy lejos de nuestro entendimiento. Por eso este evangelio, en su estilo breve y sencillo, usa muchas alegorías y figuras retóricas. En Yahanan 1 tenemos la palabra. Sabemos que esta palabra era Mashiach. En 1.14 tenemos el tabernáculo, que también es Mashiach. Además, en el 29 a Mashiach se le llama el Cordero de Elohim, aunque en realidad no era un cordero con 4 patas, ¿no es cierto? Hemos visto que Mashiach le cambió el nombre a Kefá, llamándolo piedra, ¿sí? Pero esta piedra tiene un significado espiritual. Por lo tanto, no debemos intentar entender la Besorá de Yahanan solamente conforme a las letras impresas o literalmente. Necesitamos entender las alegorías de manera adecuada según la revelación de todas las escrituras. Casi todos los capítulos de la Besorá de Yahanan contienen figuras. Dijimos, en el 1 tenemos la palabra, la luz, el tabernáculo, el cordero, la piedra, la escalera celestial. En el 2, las tinajas de piedra para agua, el vino, el templo, la casa del Padre. En el 3, la serpiente en el asta. En el 4, el pozo de Jacob, el agua viva. En el 6 está el pan viviente. En el 7, los ríos de agua viva. En el 9, la saliva y el lodo. En el 10, la puerta, el redil, el rebaño, el pastor. El pasto y el pastor. En el capítulo 12, el grano de trigo. En el 13, el levantamiento, el lavamiento de los pies. En el 15, la vid y los pámpanos. En el 16, la mujer y el hijo. En el 19, el hueso, la sangre, el agua. En el capítulo 20 tenemos el aliento. En el 21, las ovejas y los corderos. No podemos entender adecuadamente este evangelio sin entender todas las figuras espirituales. Debido a que los asuntos de la vida son abstractos y profundos, es extremadamente difícil describirlos y expresarlos usando el lenguaje humano ordinario. ¿Sí? Por eso este evangelio usa varias figuras para representar lo espiritual, los asuntos extremadamente profundos de vida y edificación. Por lo tanto, necesitamos leer cuidadosamente la Besorá de Yahanan, orando para que recibamos un entendimiento genuino de estas alegorías. Bien, habiendo terminado, ahora damos por finalizada la charla y en breve, en unos minutos, nos reunimos para seguir hablando acerca de estos temas. Shalom a todos, hermanos.